fácil, más el aire que requiere. Y usó bastante aire para... Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Muchos de ustedes me dejaron saber en mi último video de Dimash que ha sacado nuevas canciones, así que decidí investigar y aquí viene una que quiero compartir con ustedes, se llama Smoke. Vamos a verlo. Ok, mi primera impresión de esta canción es que es un ritmo un poco distinto a lo que he estado escuchando de Dimash. Su voz, como siempre, está en punto. A pesar de que es un fan cam que no está de la mejor calidad, creo que puedo escuchar muy bien su voz. Y está en un tono un poco agudo. Ya sabemos que nada nuevo o nada que Dimash no pueda hacer. Vamos a ver cómo va a ir evolucionando. Me gusta mucho el ritmo, creo que es algo más como fresco. Sigamos viendo. Don't play with the fire, ready for the smoke. Don't play with the fire, ready for the smoke. Ok, creo que aquí usó bastante aire y le dio la vuelta literalmente a estas notas que está haciendo. Y me impresiona mucho es lo afinado que suena, lo bien que suena. Esto es en vivo y la cantidad de aire que usó. Corramos un poco para atrás y sigamos viendo para que apreciemos bien esto. Ready for the smoke. Wow, creo que esto está genial. Eso parecieran efectos que se pudieran poner en una canción, en un estudio de grabación, y él decidió hacerlo con su voz. Me parece increíble lo afinado que suena, vuelvo y repito, porque hacer esto no es fácil. Es brincar literalmente de un tono a otro tono y constantemente haciendo esta melodía, y no es nada fácil, más el aire que requiere. Literalmente hizo un pedazo completo hasta que volvió a respirar y hizo el otro pedazo. No es nada fácil hacerlo, pero ya sabemos que Dimash puede hacer cosas increíbles. Sigamos viendo que esto está muy bueno. En el segundo pedazo ya el ritmo está un poco más rápido que el principio. Ha continuado haciendo estos efectos con su voz que no son nada fáciles de hacer y creo que lo hace de nota muy aguda hasta una nota un poco más baja. No bajo completamente, bajo profundo, pero sí va como en descenso. Vamos a ver esto otra vez, que esto está genial.
esto estuvo genial. Me encantó mucho, sobre todo, lo que hace él con su voz, porque no es nada fácil, como les estaba comentando a través de la canción. Dimash siempre se especializa por cuando hace una canción, la hace a la perfección, sí o sí, y te pone todo en la canción, y creo que esta es una más de esas. Es un ritmo mucho más fresco, mucho más moderno, siento yo, pero sigue siendo muy Dimash, con esa esencia que le pone de esas notas tan agudas, esa voz operística que hace, que es bastante difícil de imitar y de hacer así a la perfección, sobre todo cuando estás ascendiendo y después en descenso, haciendo estas melodías con su voz, y no es nada fácil. Sobre todo la posición que usaba cuando estaba haciendo estas notas era más que todo con el micrófono un poco retirado, abriendo la boca, y no lo ves mover la boca, simplemente le está cantando. Ya tiene una técnica que pues no es igual a la de todos los cantantes, de seguro. También maneja muy bien la cantidad o la potencia de voz que está usando para hacer todo esto. Es genial. El aire también es otra cosa que usa muchísimo, porque para hacerlo de corrido sin respirar pues requiere mucha técnica, y creo que Dimash ya está en otro nivel completamente. Gracias por acompañarme una vez más a una reacción con Cami Vocalist. Gracias a los que me recomendaron estas canciones nuevas. Por favor, déjenme saber en los comentarios cuál otra canción debo de escuchar nueva de Dimash. Vayan a suscribirse a su canal y vayan a suscribirse a mi canal si les ha gustado esta reacción. Denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos, y nos vemos en la próxima. Bye bye.